Estamos poniendo la mañana en camino, estamos escuchando Buenos Muchachos que, a propósito de Amanecer Búho, un emblemático disco de la banda que fue, repito, hace algunos meses traducido al vinilo, será presentado ahora cuando justamente se habiliten los espectáculos públicos el 23, el 24, el 25 y el 26 de agosto en La Trastienda. Bueno, y hablando de Buenos Muchachos, recibimos al doctor en Ciencia Política, investigador y docente Daniel Buquet. Buen día y bienvenido, Daniel. ¿Qué tal? Buen día. Trato de ser un buen muchacho todo lo que puedo. Sobre todo muchacho, ¿no? Porque bueno. Bueno, teníamos una charla antes de iniciar esta charla públicamente. Yo te podría decir, usando los argumentos que vos usaste. Bueno, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de buenos? ¿Cómo podríamos medir eso? Así que es una definición imposible de alcanzar sin por lo menos establecer previamente los parámetros. Mirá, cuando yo era chico era fácil. Bueno quería decir que nunca le había pegado a la madre. Y esto se usaba irónicamente en el fútbol cuando alguien decía, che, es bueno, sí, nunca le pegó a la madre. Tal cual, tal cual. Tal cual. Porque acá dice una cosa, mirá, tiraste un tema cuando nosotros éramos chicos. Bueno, vos fuiste chico un poco antes que yo, ¿no es cierto? Y dejé de serlo Y antes que vos. dejaste de ser chico en dos sentidos antes que yo. Bueno, vos te acordás que era relativamente frecuente, hasta podría decir recurrente, la alusión a hijos que le pegaban a las madres, ¿o no? Sí, yo la verdad que el origen de la expresión no te lo Pero debo, quiero, pero quiero pero decir, era una forma de decir a una persona buena, no en el sentido de su talento futbolístico, sino de su moral. Por pero lo ahora me tanto, hiciste acordar que mi vieja, cuando yo era chico, me contaba de una historia, era creo una historia de ficción, ¿no? Como de un mal hijo que le pegaba a la madre, mirá vos, ¿no? Y que la madre, y que llegó a matarla a la madre, y la madre en gesto de defensa alzaba el brazo, pero después el rigor mortis quedó tan impregnado en ese cuerpo que hubo que sepultarla con el brazo en alto. Y el hijo tenía que pasar a trabajar todos los días por el cementerio y veía el brazo en alto de la madre, diciendo, no me pegues más, hijo. Pero mirá vos. caramba. Bueno, se ve que tu madre te tenía miedo y Tenía miedo que necesitaba creciera. No, pero me acuerdo como estar conversando, no es que me diera una charla a mí, como de esas historias y otras vecinas y alguna tía, no sé si tenía que ver con una leyenda que venía del interior, la verdad que no lo sé. Bueno, igual esta he llevado a un extremo terrible, ¿no? Bueno, vamos arriba. No ¿Sabés sigamos por que este camino. el lunes, ya lo hemos hecho otros años, querido Daniel, y a mí me parece muy útil hacerlo, quiero ser bien explícito con el público. De hecho, el lunes conversamos aquí en el 98.7 con el profe, querido amigo además, Carlos De Masi, lunes 28, aludiendo que se cumplía, que ayer, que decir que el domingo se cumplió un aniversario, un nuevo aniversario del golpe de Estado, conversamos con él. Incluso ayer tuve una charla con Fernando Amado, porque recuerdo alguna intervención de él, recuerdo incluso alguna intervención tuya en este programa a propósito de la intervención de Amado en el Parlamento, aludiendo a la autocrítica que tenían que hacer los políticos uruguayos, porque a mí siempre me ha impresionado mucho esa fotografía que Diario El País dio, que la tiene desde el año 73, pero que la dio a conocer, como me lo recordaba el otro día el profesor de Masi hace pocos años, en la que se ve a los militares ingresando al Salón de los Pasos Perdidos, ¿verdad? Y a mí siempre me llamó mucho la atención esa idea de que ingresan los militares al Palacio Legislativo, al poder legislativo, y está vacío ¿no? No hay nadie para decirle, no, vení, vamos a agarrarnos en la esquina, no, pero por lo menos decir, acá trabajo yo, acá me puso la gente, qué sé yo, en fin. No sé si querés comentar algo sobre eso, pero hay algo que sigue siendo polémico y es, che, ¿por qué Uruguay tuvo quiebre institucional? ¿Por qué hubo golpe de Estado? ¿Por qué se instaló una dictadura? Y solo para groserear, porque lo quiso el imperio yanqui
o porque hubo Tupamaros? Bien, capaz que planteaste un poco eh, digamos, las dos líneas principales eh, de argumentación o de debate que estuvieron vigentes durante todo este tiempo, ¿no? La de la causa basada en los Tupamaros es algo así como esta teoría de los dos demonios, o que se le llama así. La del imperio también tiene dos demonios. Lo que pasa es que las dos teorías son un poco teorías de los dos demonios, ¿no? Una es parroquial, es doméstica. Los dos demonios son uruguayos, son malos, son violentos. Unos son los Tupamaros, por decir algo, ¿no? Los subversivos, los que combatieron ilegalmente un Estado democrático. Los otros son los militares que, combatiendo a los Tupamaros, bueno, se terminaron quedando con el poder. La otra, digamos, no es que no es que no hayan existido ni los Tupamaros ni los militares, ¿no? Cuando no nos gusta o no nos complace esta explicación, no es porque la explicación sea una fantasía, sino que en todo caso parece una simplificación excesiva. La otra versión tiene que ver con dos demonios que están afuera, que no es el imperialismo yanqui solo, sino el imperialismo yanqui versus el imperialismo soviético. Hace poco salía un mensaje en redes sociales de una persona que fue destituida, diciendo que el fallecido criminal Gavazo nos había salvado del comunismo, ¿no? Sí, sí, la directora de la Intendencia de Rocha. Exacto, que fue destituida, entiendo que a razón de un comentario por lo menos inapropiado. Hay gente que adhiere un poco más a esta teoría, porque yo creo que una cosa sí es muy importante entender, para empezar a entender, como parte del proceso de entender algo que es complejo, que en ciencias sociales, por más que haya algunas relaciones que sean más estables y más conocidas entre unas cosas y otras, no podemos negar que en todo acontecimiento histórico hay una complejidad causal, hay un conjunto de elementos que convergen en producir un fenómeno y no solo una consecuencia inmediata, automática, mecánica de que si pasa esto, después pasa esto. Entonces, sí, los factores internacionales en aquel momento y sus expresiones nacionales diversas, pero con rasgos comunes en muchos países de la región, están plenamente presentes. La Guerra Fría, por ponerle el título que tenía, en la década de los 60, luego de la Revolución Cubana, en un conjunto de países donde, bueno, por diversos factores que ahora podríamos después incorporar, generó unos niveles de conflictividad sociopolítica crecientes en la región, ¿no? Y, por ejemplo, fuerzas de izquierda, revolucionarias en general, con esto quiero decir no izquierdas socialdemócratas, izquierdas plenamente integradas a la competencia democrática, sino fuerzas de izquierda revolucionarias que pretendían tomar el poder, desplazar a las clases dominantes. Bueno, tuvieron su auge en distintos momentos. Claro, en Cuba tomaron el poder, ¿no? Luego hubo otros tipos de procesos en diversos países de la región, se manifestaron a través de movimientos guerrilleros, algunos de los cuales persisten. Por decir algo, no sé, Colombia, que es un caso patológico en estos términos, más allá de que las FARC, que son el movimiento
madre de esa década, movimiento revolucionario marxista, hoy está, digamos, en un proceso de integración de paz. Bueno, hay disidencias, hay otro movimiento guerrillero activo, etcétera. Es decir, hay cosas, bueno, que adquieren su propia lógica, ¿no? O el caso de Chile, donde movimientos de izquierda revolucionaria unidos a algunos movimientos de izquierda más reformistas, para usar la distinción de la época, llegan al poder o llegan al gobierno al menos a través de los canales democráticos. Y en ese, digamos, entrevero, bueno, agregar el caso uruguayo, donde había movimientos de izquierda revolucionaria, pero no guerrilleros, aliados a sectores de izquierda, reformistas o progresistas o lo que vos quieras, que también intentaron acceder al gobierno por la vía electoral, aunque en el caso de Uruguay no lo lograron, me refiero al Frente Amplio del 71. Esto es en el contexto de una gran conflictividad donde el gobierno de Estados Unidos va elaborando sucesivas estrategias de intervención en distintos países de América Latina, preocupados por el resultado que tuvo la Revolución Cubana, incluso tratando de impedir una nueva Cuba, como se decía en aquellos momentos. Y del otro lado, bueno, el campo socialista, digámoslo así, liderado por la Unión Soviética, aunque también había en ese momento un crecimiento de China que no era amiga de la Unión Soviética, o que tenían por lo menos diferencias importantes, que también hacía lo suyo. Y teníamos en el panorama de la izquierda revolucionaria los que se llamaban maoístas. Y teníamos a Cuba específicamente dentro del continente, donde además esta cuestión de China versus Unión Soviética había sido particularmente relevante, aunque Cuba termina alineada fuertemente con la Unión Soviética. Estos factores estaban presentes y es absurdo pretender que el factor internacional, el contexto de la Guerra Fría, no influyó cuando estamos tratando de entender un golpe de Estado que ocurrió en varias partes a la vez. O sea, si hubo un golpe de Estado en Uruguay y 2 meses después hubo un golpe de Estado en Chile y 3 años después uno en Argentina y 9 años antes uno en Brasil, además de una dictadura, en fin, clásica en Paraguay, no podemos pensar que lo que pasó en Uruguay pasó solo en Uruguay o pasó por razones uruguayas. Ahora bien, el conflicto que tiene esta dimensión internacional y que luego tiene su expresión nacional, ¿qué clase de conflicto es? ¿Conflicto en torno a qué? ¿Son barras bravas? Una dice viva el capitalismo y otra dice viva el socialismo. ¿Por qué habría tal conflicto? En los años 60 ocurrió un fenómeno simultáneo, porque pasaron muchísimas cosas en nuestra región, y fue un notorio avance de las ciencias sociales. A ver, estaban en proceso como de diferenciación, si vos querés, donde yo te diría que hasta cierto punto la ciencia social emergente que se modernizaba era la sociología, pero que interactuaba con visiones de distintos aspectos de la política y de la economía, y que produjo en los años 60 un estudio muy relevante, muy elaborado y muy original de la realidad. En los años 60 se creó y se difundió en América Latina la llamada teoría de la dependencia. Una teoría social relevante creada en América Latina y motivada en entender lo que pasaba en los países de América Latina. Y entonces, lo que pasaba tenía que ver con lo que pasaba en la economía, con lo que se llamaba el subdesarrollo,
con lo que en el proceso económico impedía que crecieran las economías y se distribuyera el ingreso de forma de favorecer la justicia social, favorecer la distribución, y ese impedimento generaba el conflicto distributivo. El conflicto distributivo, que es una forma moderna de llamarle a lo que el marxismo llamaría la lucha de clases, solo que es bastante sabido que el conflicto distributivo es bastante más complejo que la elaboración original de Marx en torno a la lucha de clases, pero tiene básicamente la misma motivación. Es algo que ocurre en un proceso de desarrollo económico y de crisis del modelo de desarrollo. Entonces ahí tenemos que poner un punto de partida. Por supuesto que como yo soy politólogo, no quiero ser marxista o, como se podría decir más en general, estructuralista, como eran las corrientes teóricas de los años 60, incluyendo el marxismo entre los estructuralismos, que le da a la economía un papel dominante sobre el resto de los fenómenos que ocurren. Pero claro, nadie va a negar la importancia de los fenómenos económicos, ¿no? Entonces, en América Latina y en particular en nuestra región se había promovido en las décadas anteriores, o en las décadas anteriores, en realidad desde la posguerra, el modelo de desarrollo conocido como de sustitución de importaciones. El modelo era industrialización, o sea, el modelo era apostar a la industrialización por el camino de la sustitución de importaciones. ¿Cuál era el problema? Bueno, nosotros somos pobres porque producimos materias primas que le vendemos a los países desarrollados, que son los que producen los productos industriales que nos los venden a nosotros, y ahí vamos a salir perdiendo siempre, para decírtelo de manera muy simplificada. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que fabricar autos, porque, digamos, en el momento era la estrella del desarrollo industrial, la industria automotriz, que por supuesto ya tenía muchas décadas de estar instalada. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace protegiendo a las industrias nacionales de la competencia de los países desarrollados, de modo de darle un espacio para que estas industrias se inviertan, se desarrollen, etcétera, y llegar a un nivel donde nuestros países queden en igualdad de condiciones con los países desarrollados en términos de la capacidad productiva, para que todo esto funcionara mejor. Bueno, eso fracasó en los años 50. Los años 50 fueron el comienzo de la crisis de ese modelo, que por distintas razones era inviable. La teoría de la dependencia vino a explicar, en parte, o fue una propuesta explicativa de por qué esto ocurría, explicando la dinámica económica entre el centro y la periferia. Y allí yo quisiera ubicar tal vez algo así como la primera obra de la ciencia política latinoamericana, que también es la última obra de las ciencias sociales estructuralistas de la década de los 60, que es el trabajo que hizo Guillermo O'Donnell. Guillermo O'Donnell fue el politólogo latinoamericano más destacado, sin duda. Ajá. Y su primera obra, bueno, no digo la primera, la que adquirió rápida difusión y adhesión, consistió en estudiar lo que pasaba en nuestros países y caracterizar el modelo de gobierno, de régimen que se impuso como Estado burocrático autoritario. Y esta categoría que inventó O'Donnell en aquel momento, para explicar un fenómeno de la política, la constitución de un Estado particular, burocrático autoritario, O'Donnell lo basó en razonamientos de ese tipo, es decir, la necesidad de establecer regímenes autoritarios para operar ajustes en unas economías que se habían, digamos, avanzado, modernizado, economías que habían llegado a tener unas clases medias extensas,
y que habían dejado de tener capacidad de satisfacer las necesidades distributivas que tenían esos amplios sectores sociales que habían llegado a ciertos niveles de bienestar, pero que se transformaron en insostenibles. Y entonces, ahora simplificándolo todo, es, si esta gente sigue pidiendo vivir como antes o incluso mejor, y la forma de que esta economía funcione y deje de estar en crisis es cortar el chorro, no va a haber más remedio que reprimirlos y decirles, señores, pónganse a trabajar, ustedes no pueden protestar más. Pónganse a trabajar para generar una nueva acumulación capitalista, por cierto, la solución no fue el socialismo, la solución fue unos estados burocráticos autoritarios que cortaron el punto crítico de la economía, y es el punto crítico de la economía trasladado a la política, y es, si esta gente me sigue pidiendo y me arman un lío y me hacen huelgas y me hacen manifestaciones y aparecen hasta guerrilleros reclamando justicia y no sé qué, bueno, nos vamos al tacho. Así que acá hay que cortar la piola, poner orden, que la gente se dedique a laburar y que se mantenga con lo que le podemos pagar mientras esto se recompone. Estoy simplificando mucho el asunto, pero vos tenés allí un fundamento, yo ya diría socioeconómico, de un fenómeno político. Todavía es estructuralista, es decir, la teoría de O'Donnell, que es como la primera teoría de la ciencia política latinoamericana, que está, por supuesto, teoría que se elabora muy motivada en explicar la propia realidad, para qué se investiga sobre lo que está pasando y se quiere explicar lo que está pasando, y se mantiene hasta ese momento con mucha originalidad, mucha creatividad y con mucho desarrollo de los aspectos políticos, justamente porque es un estudio de régimen, lo que hace O'Donnell, pero desde una perspectiva estructuralista que dominaba las ciencias sociales de aquella época, ¿no? Lo interesante es que poco después, y muy poco después, aparece una teoría que no es producto de un latinoamericano, sino de un español, Juan Lins con Z al final, que propone, que se pregunta, y yo creo que ahí casi como también como un punto originario, por la caída de la democracia. Fíjate que España tenía una dictadura y varios países de Europa, bueno, obviamente están los que habían sufrido el fascismo y el nazismo, pero en Grecia había una dictadura, en Portugal había una dictadura en los años 70, ¿no? Cuando acá están en algunos casos instaladas unas dictaduras, en otros casos recién comenzando algunas dictaduras. En aquella zona del sur de Europa están terminando algunas dictaduras. La de Franco, la de los coroneles en Portugal, en Grecia. Son los años 70, el momento de una transición muy importante para las ciencias sociales y el momento que yo te diría, por lo menos para nuestras latitudes, en Estados Unidos y Gran Bretaña había una ciencia política que ya tenía una tradición propia. La idea de Lins de que la caída de la democracia se explicaba por las características del régimen de gobierno, más puntualmente, que la culpa de que en nuestras latitudes y en otras las democracias no hayan aguantado estos embates era culpa del régimen presidencial del gobierno, y que si hubiéramos tenido regímenes parlamentarios, esto no hubiera pasado. Si bien también es una exageración y capaz que no tenemos tiempo para explicarlos, el detalle central tiene que ver con que, según Lins, en el presidencialismo la crisis es inevitable cuando el presidente no tiene una mayoría en el Parlamento. Y cuando se genera una situación de esas características,
el régimen político, Sí. explota. Mira, Porque te propongo lo siguiente. Parémonos en esa baldosa de la vereda para retomarlo luego de la pausa, porque estás aludiendo a través de estos autores a un asunto sobre el cual yo a esta altura ya casi tengo una obsesión. Alguna vez te he preguntado en estas columnas que ya tienen tantos años, 15, eh, hay un asunto muy interesante y es, uno puede tener una idea más, si querés, a esta altura del partido, ¿no? Donde agua ha pasado bajo el puente, más estructuralista, una idea reivindicadora de la lucha de clases, o de creer que es necesario para una convivencia más de mejor calidad, más digna, más saludable, repartamos, distribuyamos mejor la riqueza para que nadie quede debajo de la línea de la dignidad humana, por decir así, ¿no? Y otros pueden entender, como entienden, yo agrego con todo derecho, que la lógica es de que, bueno, a la larga le va mejor al que o tiene más talento, o se esfuerza más, y en definitiva será la propia lógica del mercado la que establezca la justicia distributiva de acuerdo a otros vectores y a otros parámetros, y por lo tanto cada uno tiene lo que en el fondo se merece, ¿no? Entonces podríamos tener gente muy abrazadora de la lógica, muy reivindicadora de la lógica capitalista, y otros pueden tener una visión muy cuestionadora del capitalismo, a esta altura no necesariamente reivindicadora del socialismo, tal cual por lo menos se ha aplicado, en el entendido que esto del capitalismo es algo malo y por lo tanto necesita de alguna manera de atemperarse, humanizarse, como se ha dicho últimamente, ¿no? La pregunta es, ¿pero acaso unos y otros hoy día me parece que lo entienden claramente, acordando ejercer um, este dilema, esta contradicción de ideas, este conflicto, en el marco democrático, ¿verdad? Y me parece que en aquellos años, la primera salida que se les ocurría a uno y a otro era romper con la democracia. Por lo tanto, te lo pregunto así. ¿Creer que el capitalismo es malo te vuelve antidemocrático? ¿Creer que ser capitalista es sinónimo de ser democrático? El capitalismo existe. ¿La democracia es sinónimo de capitalismo? Bueno, acordate de lo que decía Linz y acordate lo que te pregunté yo luego de la pausa. Bueno, dale, vamos por ahí. Gracias. Daniel Buquet nos ayuda, y nos ayuda bien, a poner la mañana en camino. Seguimos poniendo la mañana en camino. Estamos en el 98.7. La mañana se está volviendo más luminosa, tal cual lo pronosticado. Les cuento que seguimos también escuchando buenos muchachos que representan en realidad su emblemático disco Amanecer Búho en la trastienda 23, 24, 25, 26. Che, Daniel Buquet, con quien seguimos poniendo la mañana en camino. Vos sos rockero, ese es tu rubro musical. ¿Cómo te llevas con buenos muchachos? ¿Eso lo preguntás vos o un oyente? No, te lo pregunto a vos, yo. No, bueno, los he escuchado, pero no. Me parece que hacen muy buena música, ¿no? Creo que es una banda importante. No, no está en mi lista de favoritos porque, como dijiste, lo mío es el rock and roll. Bueno, algunos mensajes llegan, a ver si voy rapidito con algunos, así medio random. En casa tenemos 5 canes, todos adoptados en la calle, los perros no se compran y mis suegros, bueno, esto era porque hablábamos con algo anterior a tu ingreso a la cancha. Hablando de ingreso a la cancha, nuestro común amigo, a ver si encuentro el mensaje, lo vi por ahí, nuestro común amigo Marco Flack. Marquito. Marquitos dice, gran querido amigo, hermano de Teatro El Galpón, pero además, en tu caso, hermano Hincha Violeta, de ¿no? la viola. Buen día, buen programa. Abrazo al politólogo Daniel y nos veremos hoy a las 14 en el Charrúa. Bueno, me imagino que simbólicamente eso de verse, ¿no? Sí, nos estamos viendo a través de la empresa que tiene los derechos. Tabaré dice, Colby, director de la CIA en los 70, le confesó a Falachi, la culpa no es nuestra, tenemos dineros corrompiendo a los políticos latinos, la culpa es de América Latina de elegir políticos corruptos. Lilian dice, el capitalismo es bueno para quien tenga el capital.
para los que tenemos nuestra capacidad de trabajo y nada más, es malo. Omar dice, un economista comparó a Estados Unidos, supongo, con Rusia comunista. Destruyó la industria, el mercado americano se volvió especulativo y el Estado no invierte en tecnologías, basta con ver la economía americana. Eduardo dice, un cra Daniel Buquet, pensamientos claros con fondo violeta. Bueno, me parece que se me juntó la barra brava violeta acá. Bueno, Bien, es quedó planteado. una audiencia selecta la de este programa, sin duda. Déjame hacer el chiste, aunque no aplica yo siendo de Liverpool, pero déjame decir, selecta y muy poca, ¿no? Y como todas las élites, somos minoría, pero selecta. En el caso de Liverpool, peor, porque somos minoría, pero no somos élite. Bueno, Bueno, vamos arriba. no profundicemos. Bueno, pero permítame la grosería. Estamos la A, Buqué. Pero hay que ver, no siempre el campeonato de la A es el más interesante. Está bien, está bien, está bien. Lo acepto. Bueno, en todo caso, Dani, quedó planteada, había citado al español Juan Lins, ¿verdad? Hablando Sí, de cómo qué tipo de democracia puede tener como espaldas o flexibilidades más amplias, según creí entender, ahora lo desarrollas, y si son sinónimos, como durante mucho tiempo, me parece, en aquellos años, la idea era el demócrata, es más, los partidos de derecha procapitalistas, algunos incluso de claro tinte autoritario, estoy hablando del continente, eran los partidos demócratas, ¿verdad? Se llamaban a sí mismos así. sí, no, Y pero déjame decirte que vos no lo mencionaste en estos términos en la introducción y yo tampoco cuando, me refiero a la introducción de la pregunta para este bloque, y yo tampoco cuando introduje el asunto de la Guerra Fría, que la Guerra Fría, creo que dije, entre el capitalismo y el comunismo o algo por el estilo, desde el punto de vista, digamos, capitalista, la guerra era entre el comunismo y la democracia. La forma de expresar en Estados Unidos, en Occidente, como se le solía llamar o se le sigue llamando, era comunismo frente a democracia, es decir, en lugar de destacar el rasgo del funcionamiento de la economía del socialismo, de los países socialistas o que se llamaban a sí mismos incluso del socialismo real en aquella época, los del lado socialista se veía el conflicto como socialismo versus capitalismo, no era comunismo por aquello de que, bueno, el régimen comunista en realidad no se podía instalar y eso dependía del avance, el desarrollo, en fin, pero lo que se instalaba era un régimen socialista, que desde el punto de vista del funcionamiento de la economía y en particular de la distribución del ingreso era radicalmente distinto al capitalismo. Entonces, de un lado te decían socialismo versus capitalismo y del otro lado te decían comunismo versus democracia, ¿sí? Y le atribuían al comunismo, más allá del cuestionamiento de su funcionamiento económico, el carácter autoritario de los regímenes comunistas. ¿Sí? Que esto es además efectivamente cierto, porque todos estos regímenes que establecieron el sistema socialista o variantes, tal vez no sea el sistema, pero tenían muchos rasgos en común, socialistas, eran también regímenes autoritarios. Del otro lado, los regímenes capitalistas en el mundo no eran todos democráticos, evidentemente, mucho menos en los años 60. En fin, en los años 60 la democracia tampoco tenía niveles de desarrollo extraordinarios, ¿no? Y el líder de la democracia en el mundo, Estados Unidos, digo yo, autoproclamado líder de la democracia en el mundo, aunque los países europeos o muchos países europeos habían hecho significativos avances en términos democráticos, era un país que, si vos querés, se estaba democratizando recién, ¿no? Estamos hablando de los años 60. De los años 60 son las famosas leyes de los derechos civiles en Estados Unidos, como se dice, un país donde el racismo imperaba en buena parte del país, donde los negros no podían votar y no podían sentarse en un ómnibus o usar el baño que usaban los blancos.
ese tipo de cosas en Estados Unidos se fueron subsanando, que no digo se resolvieron, porque si vemos las noticias y los problemas del racismo nos vamos a dar cuenta que el problema persiste. Claro. Pero en Estados Unidos difícilmente con criterios razonables se puede decir que era una fantástica democracia en los años 60, más allá de que sí fueron años importantes de avance democrático en Estados Unidos. Pero fíjate que acá hay dos cosas distintas. Una es esta preocupación por el régimen democrático. Y la otra es su vinculación con el capitalismo. Sí es cierto, no ha habido socialismo real, con democracia, en el sentido que la entendemos al menos. Sí ha habido, sí hay y sigue habiendo capitalismos democráticos, aunque hay capitalismos autoritarios, por supuesto. E incluso hasta yo te diría la paradoja tal vez más grande del mundo, y es que uno de los países más poderosos del mundo, que es China, es un capitalismo autoritario, a pesar de que, en fin, se lo sigue codificando como un régimen comunista. De comunista tiene el régimen político, pero no el régimen económico, más allá de que el Estado, obviamente en China, tiene una centralidad gigantesca en la economía también. La economía china, la parte pujante de la economía china, lo más importante de la economía china, y en cierto modo por eso la economía china prospera, es porque es capitalista. ¿Sí? Al mismo tiempo, la economía china es una economía que ha hecho en las últimas décadas, tal vez 3 décadas, una gigantesca redistribución, gigantesca porque es un país gigante, y sacado de la pobreza a cientos de millones de personas, ¿no? De la pobreza de los años hasta los años 80, luego a partir de los 90 para acá, ha generado una redistribución que ha sacado de la pobreza a cientos de millones de personas, ¿no? Algo que no pasó solo en China, ¿no? También pasó en India, en fin, que es capitalista. Ahora, yo quiero volver a la cuestión del régimen político antes, ¿sí? Porque la preocupación esta por la democracia tiene que ver con el nacimiento de la ciencia política, o tal vez no es el nacimiento, pero es la homogeneización y la autonomización de la ciencia política. La ciencia política había estado, creo que lo muestra incluso O'Donnell, que es politólogo, bueno, fallecido, era politólogo, porque su propia teoría es una teoría estructuralista y es una teoría donde lo político está muy enroscado con los factores socioeconómicos, y lo político como algo que merece ser estudiado en sí mismo todavía no había adquirido peso, y lo adquiere precisamente cuando las ciencias sociales empiezan a centrarse en el estudio del régimen político como tal, de la democracia, y le genera, digamos, la densidad o la potencia de una ciencia autónoma, que autónoma es relativo, ¿no? Todos los fenómenos en la sociedad están conectados. No hay forma de pensar como esferas separadas, donde lo económico pasa en una parte, lo político en otra, y lo sociocultural, por decirlo así, en otra esfera. Todo eso es la misma esfera. Está llena de las personas que vivimos en sociedad. Pero pensar los fenómenos políticos con sus propias reglas es algo que en este contexto vino a renovar a la ciencia política, a la antigua ciencia política jurídico-filosófica, a la moderna ciencia política más sociológica, y creó lo que se conoce como el neoinstitucionalismo. El problema del régimen pasó a ser estudiado como un problema de reglas. Hay reglas que favorecen que ocurran ciertas cosas y reglas que perjudican o que crean problemas o que no aportan soluciones. Esta era la idea de Linz cuando comparaba presidencialismo con parlamentarismo, que no capitalismo con socialismo, que no era un problema de régimen económico
ni era un problema de lucha de clases, o conflicto distributivo, como le llamamos, sino que era un problema de reglas, que se puede estudiar lo que pasa en la política en función de que ciertas reglas generan ciertos incentivos para que ocurran ciertas conductas. Que las conductas no dependen de que la gente sea buena o mala, y vamos a tener una sociedad buena si la gente se porta bien, y vamos a tener una sociedad mala si la gente se porta mal. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Y, no sé, tratar de convencer a la gente que se porte bien, ¿no? ¿Y por qué razón la gente se portaría bien? Bueno, lo que aporta Linz, tal vez la idea no es de Linz, la idea de Linz tiene que ver con el régimen de gobierno, con este aspecto de las reglas. La idea es que la gente se porta bien si las reglas generan incentivos en esa dirección. Y la gente no se va a portar bien si las reglas no generan incentivos para que hagan eso. Esto está, por ejemplo, en el centro de la discusión de la libertad responsable y la evolución de la pandemia. Ya creo que hablamos en otro momento. Exacto. Esta visión es una visión moderna, es una visión que incluso viene de la economía de los años 50 y 60, que hace que la ciencia política luego algo así como que se escape, pues estaba atrapada por la sociología, digamos, se escape de la sociología, pero se abrace a la economía. Y no a la economía en el sentido estructuralista, es decir, no, la economía explica la política, sino al método económico. Ese es como el gran salto en el cual está Linz, que en realidad no es un teórico que... Uy, se entrecortó. No sé si el asunto es solo mío o mío o de Daniel. A ver si... Yo estoy saliendo bien al aire, así que el asunto es de Daniel, la línea tuya, Daniel, se entrecortó. A ver, a ver, a ver. Dice, ahí volviste, Daniel, teníamos problemas con la conexión. Ya estás de vuelta, ¿no? Sí, señor. Dale. Culpa de la conexión acá que se cortó. Bien, Vas a saber bien, por qué. Culpa de Antel, bien, que es mi proveedor de internet a quien deberán reclamar. bien, perfecto. No, a quien Este, deberás reclamar vos, que sos quien le pagás, ¿no? no, la audiencia que se perdió un razonamiento fantástico. No, el Este, más lúcido de cuántos has hecho en tu vida. Aproveché el claro, hueco para dar dos detalles acerca de los, porque me habían preguntado en la pausa, acerca de los dos autores que citaste, el argentino O'Donnell y el alemán-español Juan Eduardo Linz, ¿no? correcto. Sí, Bien. sí, muy bien. Y deberíamos citar a alguien más, casi, no te voy a decir que son los tres grandes, pero para arrimarnos con el tiempo que nos queda a tu preocupación sobre el si es que hay una relación entre capitalismo y democracia por un lado y socialismo y autoritarismo por el otro, que es esto lo explica mucho mejor en algún trabajo que es bastante contemporáneo con el de Liz, un poco posterior, quizá unos pocos años después, Adam Przeworski. El nombre se escribe raro, Adam, pero Przeworski, que empieza con PRZ, Przeworski, polaco que estudió en Estados Unidos y que, entre otras cosas, cuando terminó su doctorado en los años 60 en Estados Unidos, estuvo un breve periodo trabajando en Flaxo, Chile, para que veas que América Latina, a pesar de que no son todos latinoamericanos, es un foco se vuelve un foco de atención de esta ciencia política que está empezando a estudiar a la política separada de lo socioeconómico o con autonomía. Y Przeworski tal vez sea el que, porque no lo hizo O'Donnell ni lo hizo Linz, el que incorporó luego, rápidamente, formalizaciones de modelos económicos más, más típicos economistas, ecuaciones, ¿viste? Fórmulas matemáticas, empezó a incorporar fórmulas matemáticas. Él es autor de un libro, tal vez el más destacado, que se llama La democracia y el mercado, Democracy and the Market, que
justamente va en la dirección de lo que vos preguntabas. Bien. Acá sí hay un problema, efectivamente. Porque, ¿qué pasa? La democracia, los regímenes que nosotros llamamos democráticos y donde en principio hay una especie de consenso cuando hablamos de democracia, pero no quiere decir unanimidad, yo diría consenso, son regímenes que implican algunas cosas básicas, en particular la alternancia en el gobierno, ¿no? La competencia y alternancia en el gobierno. Y entonces allí hay un problema con el socialismo versus el capitalismo, y es que el régimen socialista, el socialismo real, el socialismo aquel que era la fase previa a la construcción de la sociedad comunista, es un régimen que prohíbe el capitalismo, lo excluye, es decir, más allá de que luego se fueron haciendo esos ajustes, precisamente porque había dificultades que generaba el régimen socialista para el desarrollo económico, y estas de última están en el fondo del fracaso del modelo socialista en los años 80, de alguna manera no permiten esta alternancia porque el socialismo es una revolución que avanza en una dirección. Sí. Hay una idea positiva. El marxismo es una teoría positivista clásica, ¿no? El marxismo tiene la idea de que la sociedad avanza, más allá de que en el medio pueda haber retrocesos, zigzags, vaivenes o lo que vos quieras, que hay una dirección del desarrollo histórico, del avance de la historia, ¿no? La historia tiene un sentido, tiene una dirección, y el destino es el comunismo. Y al comunismo se llega a través de una revolución, porque hay que desplazar del poder a una clase dominante, sustituirla provisoriamente por otra clase dominante, en la perspectiva de la extinción de las clases sociales. Y entonces el socialismo no admite la alternancia entre capitalismo y socialismo. Es decir, si vos implantás un régimen socialista, no podés ir a las próximas elecciones y perder con alguien que dice, no, yo prefiero el capitalismo. Entonces, aquí hay una deriva de este conflicto ideológico entre izquierda y derecha, o entre socialismo. Yo diría, para ubicarlo mejor, ahora sería entre socialismo y liberalismo, porque este otro socialismo es el socialismo socialdemocrático. Es decir, es el socialismo que no prohíbe al capitalismo, que no lo elimina, sino que lo modera. Es el socialismo que dice, sí, capitalismo, pero ojo, no te pases de listo. Podés tener una empresa, podés tener ganancia, pero no podés explotar a los obreros desmedidamente, digamos, porque el concepto de explotación Sí, está bien. lo usamos en sentido estricto, implica que, bueno, el capitalista para obtener ganancia algo tiene que explotar. Bueno, pero no mucho, porque el obrero tiene que vivir bien, porque la sociedad debe ser justa, debe ser más bien equitativa. Entonces, la socialdemocracia es una versión del socialismo, es claramente una versión del socialismo, incluso los partidos socialistas europeos que van a ser la socialdemocracia del siglo XX, son partidos que vienen del marxismo, todos ellos, y que incluso abandonaron el marxismo mucho después de haber abandonado el objetivo revolucionario. Es decir, en sus documentos programáticos y de principios eran partidos que se reconocían inspirados en el marxismo, más allá de que a principios del siglo XX y en torno a la Revolución Rusa hubo como una división de caminos. La izquierda revolucionaria pasó a ser la que se llamó comunista. De hecho, eso podría ayudar a la distinción, porque Lenin, que era fue el jefe durante un tiempo de todo esto, y fue el que se peleó con los otros socialistas, compañeros de él, que empezaron a cuestionarle la conveniencia de la revolución en los términos clásicos. Lenin juntó a los revolucionarios, a los marxistas revolucionarios, vamos a decir así,
y dijo, nosotros nos vamos a llamar comunistas. Así evitamos confusiones. Y eso de alguna manera simplificó un poco el lenguaje. Es decir, bueno, comunistas son los socialistas revolucionarios, y ahora le llamaríamos socialistas o socialdemócratas a los socialistas reformistas. Es decir, a los que creyeron y luego lograron no la revolución, no terminar con el capitalismo, sino mejorar el capitalismo, mejorarlo desde el punto de vista de los intereses de la clase obrera, de los trabajadores, del pueblo, si se querés, en términos más amplios. Y justamente la democracia y el capitalismo han mostrado ser funcionales, mutuamente funcionales. Es decir, este espacio de competencia por el gobierno, de alternancia en el gobierno y de efectivo, porque claro, muchos a veces dicen, la democracia, en la versión marxista clásica, la democracia es una fachada, ¿no? Hay una frase de Fidel que es muy buena, del Castro. Fidel Castro había dicho una frase que trascendente en los años 90, creo que es que el pluripartidismo es la pluriporquería. Esa era la frase de Fidel. Y en ese mismo contexto, hablando de Estados Unidos, dijo que en Estados Unidos elegir entre demócratas y republicanos es como elegir entre Coca y Pepsi, ¿no? Para decir, esto es una fachada. Desde el punto de vista marxista, la democracia liberal, es la dictadura de la burguesía, es el ejercicio de la dominación a través de una fachada democrática. Claro que la idea marxista es estructuralista y de última la economía es lo que importa y lo que determina todo. Pero justamente lo que pasa es con el socialismo es que es imposibilitado de tener una fachada democrática. No resiste una alternancia sustantiva en el poder. Y vaya si es importante y si Fidel Castro estaba equivocado, bueno, o al menos parcialmente equivocado, no quiero ser tan radical, si vemos, digamos, el Estados Unidos de ahora, ¿no? No sé quién puede decir que le da lo mismo que gobierne Trump o que gobierne Biden. Realmente... Obama, ¿no? Obama. Bueno, o Bush, Obama, Obama. Trump, Biden, ¿no? No, es todo lo mismo, es una fachada, están todos de acuerdo. En fin, entiendo que hay gente que sigue creyendo esto, pero creo que rompe los ojos de una manera tan tal las diferencias que hay aún allí, y aún habiendo habido periodos de mucha menor diferencia ideológico-programática entre republicanos y demócratas, como también ha ocurrido entre otros partidos de izquierdas y derechas moderadas, digamos, ¿no? Porque hubo un periodo de convergencia y estamos viviendo un periodo de polarización. Pero lo importante que yo quería resaltar es que aún en democracia, es decir, porque el estudio de la democracia o la preocupación por la democracia está en el origen de esta ciencia política moderna, y esto ocurre precisamente porque la convicción sobre que acá lo único que importa es la lucha de clases, y lo único que importa es si domina la burguesía o el proletariado, y todo lo demás es decorativo, digamos, dejó de ser así precisamente por las dictaduras. Y entonces, una vez que se adquiere preocupación por el régimen político y por la democracia, la idea es explicar, bueno, ¿y por qué hay unas democracias que duran más que otras, que aguantan más, que caen menos? Y el aporte de Lins para mostrarnos cómo, dependiendo de un conjunto de reglas, vos tenés más probabilidad de que ocurran ciertos conflictos, ¿no? Y ciertas crisis, es un aporte fundamental. Y yo estaba diciendo en algún momento, y con esto te cierro el argumento, que cuando nosotros vemos las crisis políticas que están en el trasfondo de los golpes de Estado,
en particular el uruguayo, y las crisis políticas que han ocurrido recientemente en América Latina, sobre todo aquellas que han culminado con un impeachment, y de esto hemos hablado más de una vez, es el mismo trasfondo. Claro. La democracia se ha sostenido mejor durante este periodo en América Latina, en parte, no porque hayamos abandonado el presidencialismo, cosa que no ocurrió, a pesar de que Lins fue muy influyente y mucha gente propuso para que América Latina no volviera a caer en esa secuencia permanente de inestabilidad política y golpes de Estado, adoptar el régimen parlamentarista de gobierno. Sin embargo, adaptó las reglas presidenciales, las empezó a usar de cierto modo que lo asemejaron más al parlamentarismo, para evitar esta situación de impasse que se produce cuando un presidente quiere avanzar en una dirección y el Parlamento lo enfrenta, se le opone. Que esto pasó en el Uruguay, bueno, un parlamento mayoritario de los partidos tradicionales, por supuesto, ¿no? Que se enfrentó a Bordaberry, que lo bloqueó y que generó, bueno, un callejón sin salida, un impasse que no podía resolverse bajo las reglas del presidencialismo. Eso es lo que dice Lins. Lins dice, bueno, pero si hubiera sido parlamentario, ¿qué hubiera pasado? Sacaban a Bordaberry, ponían a otro, o se convocaban unas elecciones anticipadas, que es lo que se puede hacer en el régimen parlamentario. Este es el rezo clave que le permitiría al parlamentarismo Bien. estabilidad democrática, porque cuando se genera esta confrontación hay como una válvula de escape. El presidencialismo no la tiene. No obstante, gracias, Daniel. Terrible clase nos diste. Si bien esa distinción queda así meridianamente clara, y creo que el aporte de Lins es fundamental, aún así, y si querés me salgo de la lógica científica y me abrazo de la ciencia social y me abrazo un poco más a la línea histórica, tengo igual la impresión, y esto lo dejamos para otro día, que aún no generando incentivos suficientes, como decías más temprano, citando al autor, para que, bueno, tenemos un conflicto muy serio y el Ejecutivo queda sin apoyos, bueno, fenómeno, hacemos una nueva alianza parlamentaria, designamos otro presidente, llamamos a elecciones. Lo que vemos día por medio en países como Italia, Israel, qué sé yo, ¿verdad? Y siguen y meten para adelante, ¿no es cierto? Bueno, España hace poco también, ¿verdad? Ahora, aún así, aún en estos regímenes presidencialistas que son como un poco más toscos para moverse por esas piedras, me da la sensación que aún así, por llamarlo de algún modo un tanto psicológico, la vocación democrática del Uruguay se desarrolló un poco más, se profundizó un poco más por izquierda y por derecha, y me parece que ya no va a ser tan fácil a un presidente tan débil como lo fue Bordaberry, que además después nos enteramos que tenía baja vocación democrática desde todo punto de vista, decir, bueno, yo me las arreglo solo igual con los militares y borro el Parlamento que los representa a todos. ¿Se entiende lo que...? Me parece que ya sería un poco más difícil de que se procese eso. Nos quedan 4 minutos. No, bueno, efectivamente podés ponerlo en otro lado, es un tema más complejo que no está directamente en mi área de estudio, pero acá todos sabemos, a ver, tratamos de entender la realidad con individuos racionales que tienen unas reglas que deben cumplir y que en función de esas reglas dicen, ok, entonces me conviene hacer esto. Pero no está bien pensar que los individuos son unas especies de máquinas calculadoras que están analizando las reglas, estudiando el panorama y decidiendo estratégicamente todo el tiempo, ahora me conviene esto, ahora me conviene lo otro. Somos individuos culturales y internalizamos las reglas. Transformamos las reglas externas en reglas morales. A partir de cierto momento en que se nos aplica una regla, empezamos a asumir que cumplir eso está bien y no cumplirlo está mal. Todos los fenómenos que han logrado, todos los procesos, digamos, de imposición de conductas a través de reglas que han logrado éxito,
no lo han logrado por la represión. No lo han, no hay, el recurso originario es la represión. Vos pensás en la caca de los perros. Queremos que los perros no dejen caca en la calle. Sí. Vos podés apelar al buen sentido de las personas propietarias de perros, que lamentablemente parecen no tenerlo en un porcentaje muy alto, es decir, no, señor, usted limpie la caca de su perro y pensar que solo con eso vas a tener veredas limpias de caca de perro. Pues no, los tenés que reprimir. Va a haber gente que lo va a hacer voluntariamente, pero va a haber gente que no. Para que no haya caca los tenés que reprimir. Multarlos, sacarles el perro, yo qué sé, la forma que encuentres de reprimirlos proporcionalmente, pero durante un tiempo, porque ¿qué pasa? Después la gente, una vez que decís, vos, si dejás la caca, mira que vas preso, o Sí. tenés que pagar una multa. Bueno, la gente lo deja de hacer, pero luego externaliza la regla. No es que todo el tiempo está diciendo, si no me ve nadie, hecho y lo hago, ¿no? Claro. Como los gatos. Los gatos hacen eso, pero los gatos no son inteligentes, no son humanos. Los humanos internalizamos la regla y entonces terminamos incorporándolo moralmente. Nuestra moral dice, no, esto está mal, y es verdad, los morales, los seres humanos. Creemos que hay cosas que están mal y no las hacemos solo porque creemos que están mal. Pero para eso lo tenés que machacar en el cerebro, y yo te diría que el viejo proverbio de la letra con sangre entra, que si bien no corresponde aplicarlo en la educación, en las conductas sociales es muy relevante. Funciona así. Entonces, las reglas son importantes, pero el objetivo tiene que ser lograr que eso que impusimos imperativamente a través de una regla transforme en la forma natural de ser, como cosas tan diversas como la representación femenina en la política. Claro. Si queremos que haya más mujeres o llegar incluso hasta la paridad, bueno, va a haber que obligar a hacer. Bueno, por convicción no vamos a llegar, o va a demorar muchísimo. Entonces, no, ponemos reglas, pero esa es una regla destinada a salir. Es una regla que debería ser que nos resulte tan natural que haya mujeres y hombres interesadas en la política y electos hombres y mujeres, que al final vos digas, bueno, sí, lo normal es que haya más o menos mitad y mitad, no preciso ninguna cuota de género para que eso pase. Ese es el estado al que llegar, pero si no pones la regla antes, nunca vas a llegar a ese estado. La regla me la pone el Zoom y me dice que me quedan unos pocos segundos, suficientes para abrazarte y agradecerte. Chau, Buquet. Nos vemos en la próxima. Saludos. Gracias.